El socialismo está refutado, es una completa utopía. Y sí, estoy hablando del socialismo, como aquellos pasos que hay que dar para llegar al ideal del comunismo. Y cuando digo que el socialismo es una completa utopía, es porque es imposible que un país se pueda convertir completamente en un estado 100% socialista, sin ayudarse en gran parte del capitalismo. Al socialismo se le puede criticar, se le puede cuestionar y se le puede refutar desde varias perspectivas. En este video lo haremos desde la perspectiva ética y desde la perspectiva económica. Así que arranquemos. Primero, el socialismo es necesariamente explotador. Después de que, según Marx, a través de su libro El Capital y el Manifiesto Comunista, afirmara que los obreros se deberían tomar los medios de producción y el Estado asumiría el máximo grado de control social, todos harían exactamente lo que el Estado diga, todos harían exactamente lo que el Estado ordenara. Es por ello que no existe ninguna libertad por parte de ninguna persona para resistirse a los trabajos que quisiera imponerle el Estado. Y la pregunta es, ¿quién haría los oficios que nadie quiere hacer? ¿Quién recogería la basura? ¿Quién cortaría el césped? ¿Quién barrería las calles? ¿Y qué pasaría con aquellas personas que se resistieran a ejercer el trabajo impuesto por el Estado? ¿Y a dónde podrían ir esas personas inconformes? ¿Y de dónde saldría el dinero para financiar los cargos políticos? Pues de pagarle menos al trabajador. No existe otro lado. Segundo, el socialismo no es libre, el socialismo es totalitario. La propiedad privada es sinónimo de libertad. Así como explicaba Locke, la propiedad inicia desde uno mismo. Ni nada ni nadie es dueño de mi cuerpo. Y yo, y solo yo puedo disponer de mi cuerpo como yo quiera. Sin embargo, dentro de mi cuerpo y mente, mando yo. Y es por ello que cualquier persona puede ser libre estando en una cárcel, ya que puede pensar como quiera, así como explicó Víctor Frank en su libro En búsqueda del sentido. A pesar de ello, si una persona quiere materializar esa libertad, necesita de una propiedad. Yo, por ejemplo, requiero de este canal de YouTube, requiero de esta cámara, requiero de este micrófono para poder hacerles llegar este mensaje. Necesito de estos bienes, de esta propiedad. Un escritor requiere de lápiz y papel, un periodista requiere de un set de grabación y así sucesivamente. Por lo tanto, la libertad para poder materializarse requiere de la propiedad privada. Ahora bien, sin propiedad privada, ¿usted dónde expone su libertad? ¿Dónde la materializa si toda la propiedad le pertenece al Estado? Tercero y último, ahora imaginemos que las personas que están dirigiendo el Estado son ángeles, que nunca se equivocan, que toman las decisiones correctas. Ahora imaginemos que las personas del común nos colocamos en la 10 y hacemos el trabajo que toca hacer, el que nos digan. Si toca recoger basura y caca, toca recoger basura y caca. Imaginémonos un mundo así. ¿Puede el socialismo funcionar? La respuesta es no, no y no. El socialismo es una completa utopía. Calmó. Resulta que un gran economista conocido como Ludwig von Mises en el siglo XX escribió un artículo, si quieren pueden buscarlo, que se llama Cálculo económico en el sistema socialista. Solo son 30 páginas, en el cual negaba rotundamente la posibilidad del cálculo económico en un sistema socialista de manera racional y eficiente. Básicamente lo que Mises dice en estas 30 páginas es que sin propiedad privada no hay precios. Y sin precios no hay cálculo económico. A ver, voy a tratar de desmenuzar esto lo mejor posible. Como no hay propiedad privada ni medios de producción porque el Estado los ha socializado, o como ahora se conoce comúnmente, los ha democratizado, no habría posibilidad de colocarle precio a las mercancías o a su propio trabajo. El mayor ejercicio para comprender esto es que imaginen un mundo sin precios, o con los precios mal colocados. ¿Cómo toma usted las decisiones del día a día? Los precios le permiten al individuo tomar decisiones de manera coherente. A ver, todos saben que para realizar un viaje corto lo puedes hacer de varias maneras. Puedes ir caminando, puedes coger una bicicleta, puedes ir en bus, en taxi, hasta puedes coger un helicóptero. Ahora bien, todos saben que la ida en un helicóptero es mucho más cara que la ida en un bus. La pregunta es, en un mundo sin precios, ¿por qué no pedir en un viaje corto un helicóptero? ¿Por qué no? Por lo tanto, los precios son pequeñas señales subjetivas que le permiten a los individuos tomar decisiones de manera coherente. Esto para los socialistas fue un completo boom. Esto fue
esa afirmación fue tan contundente que al día de hoy ninguno desde esa corriente de pensamiento ha podido refutar la problemática realizada por Mises. De hecho, se abrió un completo debate al cual asistieron varios economistas muy reconocidos de todas partes del mundo. Economistas como Maximilian Weber, Oscar Lange, Ava Lerner, Friedrich von Hayek, Premio Nobel de Economía, y el mismísimo Ludwig von Mises. Genio de genios. Algunos teóricos socialistas conscientes de este problema llegaron a plantear un híbrido entre socialismo y capitalismo. De hecho, se especula que, Dios no lo quiera, llegado el socialismo a una escala mundial, se tendría que dejar a Nueva Zelanda como país capitalista, y con base a los precios que se manejen allí, se colocarían los precios de todo el planeta. A ver, no tenemos que irnos tan lejos. No tenemos que imaginar un futuro en el que todo el mundo sea socialista. Podríamos revisar el pasado, revisar la historia, en lo que se conoce como comunismo de guerra, y pueden buscarlo así como lo estoy diciendo, para que no digan que me lo estoy inventando. El comunismo de guerra fue el sistema político y económico que existió en Rusia de 1918 a 1921, en el cual sus políticas más conocidas fueron: todas las grandes fábricas serían controladas por el gobierno, la producción sería planificada y organizada enteramente por el gobierno, y la que más les gusta a todos los socialistas, comunistas, progresistas y bueno, todo el tipo de variantes del socialismo, la que más les gusta, la propiedad privada sería totalmente ilegal. Señores, las ideas socialistas en su máxima expresión. ¿Y cuál fue el resultado? Fue la mayor caída de producción que se haya registrado en toda la historia. El rublo se desplomó y fue reemplazado por el trueque. Imagínense la crisis que debió ser para que la gente prefiriera hacer trueque que pagar con dinero. Y los muertos que hubo en esa época rondan desde los 3 millones hasta los 10 millones. ¿Y qué les tocó hacer? Sustituyeron todas esas políticas por lo que se conoció después como la NEP, la cual fue una política económica propuesta por Lenin, a la que llamó capitalismo de Estado. Háganme el favor. Ahora sí me creen que todo el socialismo y todas sus variantes son una completa utopía, que es imposible de que funcionen. Quiero informarles que ya estamos en el diseño de la página web de Silicon Valley. Si alguien quiere participar y aportar a la página web algún escrito sobre cualquier tema random desde una perspectiva libertaria, puede escribirme al interno o puede enviarme un correo a siliconvalley@gmail.com. Toda la información sobre esto la estaré dejando en la descripción del video o en los comentarios. Y bueno, señores, si les ha gustado el video y quieren colaborarme para que pueda seguir realizando este tipo de videos de manera mucho más frecuente, o simplemente quieres invitarme a un café por un buen trabajo, en la descripción del video estaré dejando el link a la página web donde pueden entrar y hacer alguna donación, o simplemente puedes compartir este video para que cada vez seamos más. Si no estás suscrito al canal, este es el mejor momento para hacerlo. Y bueno, señores, no siendo más, se cuidan.